Bienvenidos al proyecto de fortalecimiento a la MIPYME a través del establecimiento de incubación de emprendimientos en Guatemala. Este proyecto llega gracias a ustedes al Ministerio de Economía del Gobierno de Guatemala y del Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo ICDF Taiwán. Estamos en la sección número 2, segmentación del cliente y creación del buyer persona dentro del módulo 1, introducción al marketing en redes sociales. Cuando nosotros hablamos de segmentación de clientes, podemos decir que es el proceso de dividir grupos de clientes con características en común para que nosotros podamos mercadear nuestros productos, nuestros servicios o una combinación de estos. Nos vamos a dar cuenta que el proceso de segmentación va a depender y va a variar dependiendo de negocio a negocio. Aquí puede ser uno de los aspectos muy importantes. Si nosotros tenemos un solo grupo de productos o un solo producto, podemos darnos cuenta que podamos tener un solo tipo de clientes. Pero si nosotros tenemos varios o más de dos productos, también podemos caer en la cuenta de que necesitamos hacer esta segmentación porque las personas que puedan querer un tipo de producto no van a ser igual a las que necesiten el segundo tipo de producto. Entonces podemos decir que la segmentación es un proceso de separación para poder organizar. Es decir, separamos los clientes o los clientes potenciales que ya tenemos con gustos, preferencias y muchos aspectos que vamos a ver para poder organizarlo. Entonces, la segmentación de mercados es como se muestra en el siguiente diagrama. Imaginemos que nosotros tenemos un solo producto. Si tuvimos un solo producto, nuestra segmentación va a ir con la totalidad de nuestro mercado. Pero si nosotros tenemos 2, 3 o más productos, puede hacer que nuestro negocio esté de la siguiente forma. El tipo de cliente 1 puede estar con un 20% dentro de lo que representa mi negocio. El tipo de cliente 2 puede estar en otro rango, el tipo de cliente 3 en otro rango y el tipo de cliente 4 en otro rango. Entonces aquí nosotros vamos viendo que nuestro producto, nuestro servicio no es únicamente dirigido para una sola persona, sino que puede ir a varias y cómo estos distintos grupos conforman todo lo que es nuestro giro de negocio. También, algo importante dentro del proceso de segmentación de cliente, vamos a ver que tenemos dos tipos de mercado o dos grandes segmentos de mercado. Aquí, el primero que vamos a ver es el negocio a negocio o B2B por sus siglas en inglés, que significan business to business. Aquí nosotros podemos evaluar aspectos principales, como la industria a la que se dirige, cuántos empleados tiene esta industria, cuántos productos de la compañía se han comprado previamente, en dónde está ubicada, pues en este caso la empresa, porque aquí estamos hablando de negocios o de proveer servicios o mercadería de una empresa hacia otra empresa. Entonces lo que tenemos que evaluar acá simplemente es cómo está conformada esta empresa, cuál es el giro de negocio de esta empresa, cuáles son las necesidades también respecto a lo que yo le puedo ofrecer. Otro de los grandes tipos de mercado que tenemos para que podamos compenetrarnos en el conocimiento de nuestro cliente es el negocio a consumidor, que es el B2C o por sus siglas en inglés el Business to Consumer. Aquí es donde giran la mayoría de los negocios, de los emprendimientos, de todo lo que son pymes y MIPYMES. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos llegar de forma directa al consumidor. Entonces aquí aspectos que tenemos que evaluar: edad, ¿qué grupo de edad se encuentra esta persona? Puede ser que sea un joven de 20, una persona de 30 o un adulto, por ejemplo, de 50, 60 años. Es importante que nosotros evaluemos la edad de la persona.
¿Cuál es el género también? Es importante que nosotros podamos ver cuál es el género de esta persona. ¿Es hombre o es mujer? El estado civil también. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros sepamos si la persona es casada, soltera, viuda, divorciada, porque todo esto va a influir en el rol que juega dentro de la familia y muchas veces también dentro de la sociedad. Aquí también nos vamos a basar en lo que es la ubicación. Cuando hablamos de ubicación geográfica, sin llegar a la parte municipal o departamental, nos vamos a centrar en una base un poco mayor, como decir, esta persona vive en una zona urbana o en una persona suburbana o tal vez en un área rural. También nos vamos a dar cuenta que el estilo de vida y la etapa de vida van a ser importantes en este proceso. ¿Por qué? Porque aquí vamos a definir si la persona es soltera, es casada, es divorciada u otro, porque esto también nos ayuda a determinar el tipo de necesidades que pueda tener y nos puede ayudar en el proceso de cómo llegar de forma de comunicación o bien por medio de los influenciadores de compra. Entonces, si ya vimos qué es segmentar, también tenemos que ver por qué es importante segmentar. Entonces aquí vamos a ver 6 grandes beneficios. El primero de ellos es que vamos a mejorar la comunicación con el cliente. Aquí también, como lo decía anteriormente, si nosotros tenemos un círculo de influencia para nuestro cliente, esta mejora de comunicación va de forma integral al cliente y también a este círculo de influencia. También vamos a ver que tenemos la identificación de puntos de mejora de productos. ¿Por qué? Porque cada segmento de clientes puede tener necesidades y requerimientos específicos. También vamos a ver que podemos mejorar el servicio al cliente. Esto, en definitiva, es uno de los puntos importantes de la segmentación de mercados, porque si nosotros llegamos a tener 2 o más tipos de clientes o 2 o más tipos de segmentaciones de nuestros consumidores, cada uno de ellos va a requerir cierto tipo de servicio y va a tener cierto tipo de demandas. Entonces, esto nos ayuda a mejorar el servicio al cliente. También vamos a tener una mejora en la selección de los canales de comunicación. Cuando hablamos de canales de comunicación, nos vamos a referir a todas las vías de comunicación que podamos tener con un cliente en específico. También esto nos va a ayudar a generar una relación a largo plazo y es lo que buscamos como empresarios. También vamos a ver acá que uno de los aspectos también importantes es que podemos generar un upselling o cross-selling. Para quienes no estén familiarizados con estos dos términos, upselling, es decir, incrementar la venta, nosotros podemos tener un producto de base o un producto primario y lo que hacemos es que le ofrecemos un producto de mayor categoría o de mayor precio. Entonces tenemos el producto de base y lo que hacemos es una escalada hacia arriba. Por otro lado tenemos el cross-selling. Imaginemos que nosotros tenemos varios productos. Lo que hacemos nosotros acá es, si mi cliente ya me está comprando un producto, le ofrezco yo un segundo o un tercer producto, entonces esto es lo que se llama venta cruzada, porque el cliente está buscando un producto, sin embargo yo le estoy ofreciendo otros productos adicionales. Entonces aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos factores de segmentación. El primero que tenemos es la segmentación o el factor geográfico. Aquí tenemos 3 aspectos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. El primero de ellos, las áreas de distribución del producto. Es decir, imaginemos que nosotros estamos ubicados en Chiquimula y nuestro cliente está en Quetzaltenango. Estamos en lados opuestos del país. Aquí el tema es ver si nosotros tenemos la capacidad de distribución y logística para poder llegar a este cliente. Entonces, cuando nosotros hablamos de las áreas de distribución del producto, tenemos que ser bien certeros y muy realistas. También vamos a tener las diferencias culturales. Estamos en Guatemala, en un país que es pluricultural, también es multilingüístico. Entonces, aquí todos los factores culturales,
relacionales van a ser un factor determinante para que las personas de determinada área, región o cultura puedan adoptar de una mejor manera mi producto o simplemente puede ser que no lo puedan adoptar. También tenemos la movilidad geográfica. Aquí voy a regresar al primer ejemplo. Imaginemos que nosotros estamos ubicados, por ejemplo, en Chiquimula y nuestro cliente está ubicado en Xela, en San Marcos o en Huehuetenango, que son lados opuestos del país. Entonces, ¿qué tanta facilidad tenemos nosotros para podernos mover de una región a otra? Cuando ya vemos el aspecto geográfico, vamos a pasar al aspecto demográfico. En los aspectos demográficos vamos a ver los siguientes puntos. El primero es la edad. Aquí la edad es un factor muy importante porque no va a ser lo mismo hablar con un joven de 18 o 20 años que con una persona, por ejemplo, que tenga 35 o 40 años. Por el otro lado tenemos el sexo, es decir, esta persona es hombre o es mujer. Sabemos que entre hombres y mujeres tenemos características completamente distintas y cada uno tiene sus requerimientos específicos. También aquí vamos a ver temas de renta doméstica. Cuando hablamos de la renta doméstica es si la persona tiene casa propia, alquila, cuánto paga por ello. Entonces aquí nosotros empezamos a ver también cuáles son los gastos que esta persona pueda tener. Por otro lado tenemos el nivel de educación. Esta persona puede ser que haya estudiado solo primaria, tal vez posiblemente secundaria, tal vez diversificado, o tal vez ya tiene una licenciatura o está estudiando en la universidad, o tal vez inclusive una maestría o un posgrado. Aquí vamos a ver también el siguiente aspecto, que es la clase social. La clase social muchas veces está relacionada con el nivel socioeconómico de la persona, es decir, cuánto dinero recibe al mes, ya sea de su empresa, de su trabajo, de las actividades que esta persona desempeña. Y obviamente el estado. Aquí podemos decir, esta persona está casada, es soltera, es viuda. Y aquí quiero poner dos grandes ejemplos. Imaginemos que nosotros tenemos una persona de 20 años que no tiene compromisos económicos mayores, que vive con sus papás, soltero. Va a ser completamente distinto a una persona, por ejemplo, de 30, que ya tiene hijos, que ya tiene familia, que paga una casa, que tiene una empresa. Entonces, todo esto nos ayuda a segmentar a nuestro cliente. De ahí tenemos los aspectos psicológicos. Tenemos aquí como la personalidad. La personalidad es muy importante en este tipo de segmentación porque también nosotros tenemos que tomar en cuenta si la persona es tímida, es sociable. Aquí entra mucho de que nosotros tengamos que conocer a nuestro cliente. También la percepción que la persona pueda tener y actitudes acerca de sí mismo. Entonces ya vimos los factores geográficos, demográficos y psicológicos. Pasamos al cuarto punto, que es el estilo de vida. Aquí vamos a darnos cuenta que tenemos en primer lugar los grupos de referencia. Cuando hablamos de grupos de referencia nos vamos a referir a todas aquellas personas, grupos o comunidades que puedan ser influenciadores dentro del proceso social de la persona. Imaginemos que acá tenemos a una persona que es asidua a determinada iglesia. Su grupo de referencia va a ser enfocado a esta iglesia. Aquí también otro grupo de referencia puede ser las personas con las que trabaja, su misma familia, todo el ámbito en donde se pueda desempeñar y que pueda ser esta persona que adapte o que simplemente sea influenciador también para otras personas dentro de un rol social que esta persona pueda tener. Entonces, cuando ya identificamos el grupo de referencia o los grupos de influencia que esta persona tenga o pueda pertenecer, también identificamos el rol social. ¿Cuál es el rol social? Aquí podemos hablar si la persona es esposo, es hijo, es padre. También podemos hablar si es empleado, si es jefe, si es dueño de empresa. Entonces, esto nos da un panorama muchísimo más amplio de cuál es la situación de la persona.
Y también las últimas dos, y no por ello menos importantes, tenemos el uso del producto. Aquí vamos a hablar de la frecuencia del uso del producto, es decir, con qué frecuencia las personas están utilizando nuestro producto. Ojo, aquí tenemos que tener cuidado que la frecuencia de uso no es lo mismo que la frecuencia de compra. Cuando hablamos de la frecuencia de uso, voy a poner el ejemplo de un desodorante. Nosotros podemos tener un desodorante y podríamos decir que la frecuencia de uso es diaria. Sin embargo, la frecuencia de compra esta puede ser mensual, cada 2 meses o cada 3 meses, versus si yo tengo también, por ejemplo, una computadora. Si yo utilizo una computadora de forma diaria, yo puedo decir que la frecuencia de uso efectivamente va a ser día a día. Sin embargo, la frecuencia de compra va a ser cada 2, 3 o 4 años. Entonces aquí podemos hablar de la frecuencia de uso de nuestro producto y tenemos que tener claro que no es lo mismo que la frecuencia de compra. Por otro lado, la lealtad a la marca. La persona, qué tan leal es a la marca, es decir, qué tan leal va a ser de que me pueda recomendar, que lo pueda referir a demás personas, que sea un comprador recurrente, todo esto también lo tenemos que tomar en cuenta, y las actitudes hacia nuestro producto. Y también para terminar en los factores de segmentación, tenemos los beneficios del producto. Aquí vamos a ver que tenemos el rendimiento o las prestaciones esperadas, es decir, lo que el cliente espera de nuestro producto o de nuestro servicio. Y también tenemos las necesidades que nosotros estamos cubriendo con el producto o con el servicio para satisfacer las necesidades de nuestro cliente. Y también las últimas dos, y no por ello menos importantes, es la percepción que tenga hacia la marca y la satisfacción que tenga de la marca y de nuestro producto. Entonces, viendo ello, vamos a ver que tenemos el buyer persona. Cuando nosotros ya vimos qué es la segmentación, qué factores influyen para poder establecer un perfil de cliente, ahora en el buyer persona lo que nosotros vamos a hacer va a ser construir un arquetipo o un prototipo de nuestro cliente ideal. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, antes de poder llegar a la construcción de ello, tenemos que tomar algunos elementos. En primer lugar, aspectos personales. Vamos a compenetrarnos con nuestro cliente y ver cuáles son sus aficiones, qué personas influencian en sus decisiones, qué le hace feliz, cuáles son sus objetivos, qué lo motiva, entre otros aspectos de índole personal. También recordemos que esto va enfocado hacia la parte digital, entonces, ¿cuál es su conducta online o su conducta en Internet? ¿Qué redes sociales está utilizando? ¿Qué sitios está visitando? Si ha comprado productos en línea o tal vez no los ha comprado. Y si compra, ¿de qué tipo? Y si no los está comprando, ¿qué es lo que está buscando? Y si nosotros podemos llegar a ser un proveedor de él. Y también algo muy importante en la búsqueda en línea, en dónde está buscando la información. También, el tercer aspecto que tenemos que tomar en cuenta es el aspecto laboral. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene esta persona? ¿Qué retos tiene? ¿Quiénes son sus mayores influencias? Entonces aquí nosotros no solo nos compenetramos en el ámbito personal, laboral, sino que empezamos a evaluar también la conducta en línea. Y por último, de los factores es cuál es el comportamiento que tiene hacia la marca. ¿De dónde nos conoce o por qué nos conoce? ¿Cuáles son los motivos por los que nos ha comprado o tal vez cuáles son los motivos por los que no nos ha comprado? ¿Cómo nos conoció? ¿En qué lugar nos conoció? ¿Qué es lo que valora entonces de nuestra empresa, de nuestro producto, de nuestro servicio? ¿Y qué interacción ha tenido y tiene hacia nosotros? Entonces, en la construcción de nuestro cliente ideal, son aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y ahora sí, vamos a utilizar la plantilla de HubSpot para poder perfilar a nuestro cliente ideal, es decir, la creación de un buyer persona. Aquí
Esta plantilla nosotros la podemos encontrar de forma gratuita en hubspot.com o bien la podemos descargar de la misma página. Otra herramienta que puede servir para ello es www.makemypersona.com y ustedes pueden ir construyendo su perfil de forma en línea. Vamos a ver cómo crear un buyer persona para nuestra empresa. Como les decía, esta es la plantilla que utiliza HubSpot, que es la empresa que ideó este concepto de buyer persona, que es una de las principales agencias de manejo de data a nivel internacional y de la cual nosotros podemos captar muchísimos recursos. Nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos la primera parte del buyer persona. Entonces, este ya lo hemos rellenado previamente con una persona que se llama Raquel, enfocada a recursos humanos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, o en la primera parte, es respondernos quién es la persona. Le damos un nombre. Si ustedes se dan cuenta, en el primer paso tenemos nombre de la persona o nombre del buyer persona y nosotros le asignamos un nombre y un apellido. Aquí únicamente hemos colocado Raquel, recursos humanos. En el segundo paso vamos a ver cuál es el perfil general de esta persona. Trabajo, historia familiar, familia. Entonces aquí podemos decir que Raquel es una jefa de recursos humanos que ha trabajado en la misma compañía durante 10 años, que es casada y que tiene 2 hijos, un hijo de 10 años y un hijo de 8. En el tercer rubro vamos a empezar a colocar la información demográfica: edad, salario, ubicación, sexo, entre otros que nosotros podamos considerar relevantes. Aquí nosotros tenemos que Raquel es una mujer que oscila entre los rangos de 30 a 45 años. En el tercer rubro de información demográfica vamos a ver aspectos como edad, salario, ubicación, sexo, entre otros que nosotros consideremos relevantes. Podemos decir que Raquel es una mujer que oscila entre los 30 y los 45 años, tiene un promedio de ingresos por familia de $75,000 o 75,000 quetzales. Esto lo podemos adaptar dependiendo la moneda. Y también que vive, por ejemplo, en los suburbios, es decir, no vive en el área capitalina, sino hacia el lado fuera de la ciudad. Esto lo podemos adaptar a nuestras necesidades. También en el cuarto rubro nosotros tenemos identificadores. Estos identificadores giran en torno al trato, la personalidad y la comunicación. Podemos hablar que Raquel es una mujer tranquila, que probablemente tiene un ayudante que le ayuda a filtrar llamadas, que prefiere recibir material de forma impresa o por correo. Aquí empezamos a hablar un poquito del estilo de vida. Entonces, en la primera parte nosotros nos respondemos quién es nuestro cliente. En la segunda parte vamos a responder qué. Cuando nos referimos al qué, vamos a ver qué objetivos tiene, qué retos tiene y también cómo podemos empezar a compenetrarnos con nuestro cliente. Entonces aquí, en el rubro número 5 tenemos los objetivos. ¿Cuáles son sus objetivos primarios y secundarios? Recordemos que estamos hablando de una mujer que trabaja en temas de recursos humanos. Entonces, Raquel es una mujer que le gusta que sus empleados estén felices y que haya poco reemplazo. Por otro lado, vamos a ayudar a que sus equipos financieros y legales pues estén trabajando de una forma óptima. Vamos a ver acá cuáles son los retos de esta persona. Pues sí, tiene muchísimo trabajo, pero cuenta con muy poca ayuda. Y también es la responsable de implementar cambios en toda la compañía. Aquí es donde nosotros empezamos a ver qué es lo que necesita, porque nosotros le tenemos que proveer una solución a nivel de producto o a nivel de servicio. Y también cómo le podemos apoyar. Aquí pues obviamente el apoyo va enfocado a los objetivos deseados y también a superar los retos que anteriormente pues ya hemos visto. Entonces
Nosotros aquí facilitamos y centralizamos la administración de la información de los empleados. Más adelante les vamos a explicar por qué estamos agarrando este perfil. Y por otro lado tenemos la integración con los servicios de equipo financiero y legal. En la tercera parte del Buyer Persona nos vamos a responder por qué. ¿Qué tipo de comentarios y quejas comunes tiene? Raquel, como ya lo mirábamos, los comentarios que ella ha dicho o podría decir, en el pasado ha sido difícil adoptar nuevas tecnologías en toda la compañía. No tengo tiempo para capacitar a nuevos empleados. He tratado con tantas integraciones difíciles con bases de datos y software de otros departamentos. Son comentarios que la persona nos pueda decir. Y quejas comunes, pues obviamente aquí podemos decir que es la pérdida de información y que necesita capacitar a toda la compañía. Y en la cuarta parte, que es el cómo, aquí nosotros vamos a hablar de un mensaje de marketing y de lo que es un mensaje de ventas. Por eso les decía, hasta ahorita, nosotros como empresa, ¿qué es lo que le vamos a ofrecer para solucionar sus problemas o qué es lo que le vamos a dar para satisfacer sus necesidades? Entonces, en el mensaje de marketing, aquí se nos dice cómo describiríamos la solución de nuestra empresa o de nuestro negocio para este buyer persona. Entonces aquí nuestra solución es una administración integrada de base de datos para recursos humanos. Imagínate que sea para tu negocio. ¿Cuál sería el mensaje de marketing de tu negocio? Proveer de alimentos saludables, por ejemplo. Podría ser ofrecer productos frescos si fuera en el ámbito de alimentos. Tal vez estamos hablando de temas de ropa, vestimenta, accesorios. Entonces aquí podríamos hablar que nuestro mensaje de marketing va enfocado a la satisfacción y a la belleza de otro tipo de la persona. Entonces, el mensaje de marketing, el rubro número 10 y el rubro número 11, ¿cuál va a ser el mensaje de ventas? ¿Cómo deberíamos de vender la solución a este buyer persona? Aquí, pues obviamente ya tenemos algo establecido que dice, te ofrecemos una base de datos intuitiva que se integra con tu software y plataformas existentes y capacitación ilimitada para ayudar a tus nuevos empleados. Lo mismo podemos hacer nosotros con nuestros giros de negocio. Te ofrecemos productos y alimentos frescos o te podemos ofrecer ropa a un buen precio, porque tal vez la persona le gusta optimizar su presupuesto. Entonces todos estos son factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Te voy a compartir un formato en blanco o una plantilla para que tú puedas ir viendo cómo se hace. Entonces le vas a colocar un nombre, vas a colocar el perfil del cliente, en qué trabaja, cuál es su historia laboral, todo lo que tenga que ver con su familia, cuántos hijos tiene, por dónde vive, la información demográfica, qué edad tiene, cuánto gana, en dónde vive o en qué ubicaciones se mueve, cuál es su sexo, toda la información que nosotros tengamos y también los identificadores, cuál es su trato personal, cómo le gusta, que le gusta que se comuniquen. También vamos a responder el qué, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus retos, cómo nosotros podemos empezar a ayudarle y también vamos a ver los comentarios. Comentarios reales de las personas que puedan tener retos, objetivos, tal vez ciertas dificultades que nosotros podemos empezar a suplir. Y también, obviamente, cuáles son las quejas más comunes. Es decir, cuáles son las razones por las que no nos han comprado. Y terminamos precisamente en el mensaje de marketing y el mensaje de ventas. ¿Qué solución le vamos a dar nosotros a nuestro cliente con nuestro producto o con nuestro servicio? Y también cuál va a ser ese mensaje de ventas para que la persona nos pueda comprar. Cuando ya conocemos todo el proceso de segmentación, cuáles son los tipos de mercado, cuáles son los factores de la segmentación, es importante que también nosotros construyamos nuestro buyer persona. Y a manera de conclusión, podemos decir que la segmentación es un proceso de separación para poder organizar. Tenemos dos tipos de mercado,
el negocio a negocio o el negocio a consumidor. Aquí tenemos que evaluar en cuál es el que nosotros encajamos y también los factores de la segmentación que tenemos, los factores geográficos, demográficos, psicológicos, la relación que tenemos hacia la marca y la relación que hay hacia nuestro producto. Y por último, y no menos importante, el buyer persona, la creación de nuestro arquetipo o prototipo del cliente ideal. Todo esto forma parte de la sección número 2, la segmentación del cliente y creación del buyer persona, dentro del módulo 1, que es introducción al marketing en redes sociales. Mi nombre es Sergio Mazariegos y para mí ha sido un gusto acompañarte en tu proceso de aprendizaje. Todo esto forma parte del proyecto de fortalecimiento a la MIPYME a través del establecimiento de incubación de emprendimientos en Guatemala. Y todo esto llega gracias a ustedes al Ministerio de Economía del Gobierno de Guatemala y del Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ICDF, Taiwán.